vinieron, sí, pues yo estuve mirando fotos y sí, el año pasado no fue 2 años atrás que tuvimos la visita. Celia. Zulema, querida gente, estamos a unas 6-7 cuadras, ¿no? Más o menos de la estación del ferrocarril. Sí, más o menos. De acá. Bueno, Un poquito más, un poquito más. Estaba en la horno y está Carlos que tiene Ah, bueno, ayúdenme a que suene el pito del tren de aquellos tiempos. Y después hacemos a ver. Era como muy finito. Va llegando, se detiene. Ahí está, muy bien. Esteban era un niño que había terminado la escuela, el ciclo lectivo de su año, y con 9 añitos emprendió viaje hacia el campo de su abuelo. Pero se fue en tren, que era para él una experiencia maravillosa. Así que a la tardecita, el abuelo lo espera en la estación y se van para la chacra. El abuelo tan feliz como el nieto. Cae la tarde y al llegar la noche, el abuelo de Esteban saca un banquito, 2 banquitos, una mesa, todo lo había hecho él con sus propias manos. Y deciden cenar afuera. Era una noche de luna llena, pero todavía no había aparecido por atrás del monte, así que el abuelo se fue, buscó un farol, lo puso al medio de la mesa, cenaron y de postre hizo unas manzanas con caramelo. Cuando empieza a aparecer un poquitito la luna entre el monte, Esteban le pregunta: abuelo, la luna tiene muchas caras, ¿verdad? Sí, hijo, dice, podemos ver 4 caras, pero cuando yo la veo llena, veo la carita de tu abuela que me alumbra todas las noches. Debe ser lindo conocer la luna, ¿no? ¿Y vos qué pensás? Y que sí, abuelo, que debe ser hermoso conocer la luna. ¿Querés ir a verla? Por supuesto, dijo Esteban. El abuelo entra a la casa, sale con una mochila al hombro y le dice: dame la mano. ¿Y dónde vamos, abuelo? Ya vas a ver. Empiezan a caminar entre las plantas y los pinos les acarician las piernas, los grillitos cantan, hay alguna lechuza que los chista como diciendo: ¡epa! ¿Dónde van ustedes? Siguen el camino y en un momento el abuelo dice: bueno, hasta acá nomás. ¿Qué hasta acá nomás, abuelo? Estamos a la orilla del barranco. Acá abajo hay un remanso y hay un arroyo, una laguna. Del arroyo viene la laguna después. Y ya vas a ver la sorpresa. Se arriman al borde del barranco y ¿quién está en el medio, refrescándose? Ella, la plena luna llena. Asombrado Esteban dice: abuelo, ¿está ahí? Sí, hijo, está ahí. ¿Querés que vamos a verla? Por supuesto, dice. Entonces lo toma de la mano, dan 3 pasos para atrás y el abuelo dice: cuando digo a las 3, nos largamos. Y a la 1, ustedes, a ver, a la 1, a la 2 y a la 3. ¡Wow! ¡Zambúllanse! Era un paisaje maravilloso. Pececitos de colores, caracoles, los rayos de la luna metiéndose en el fondo de la laguna. Nadaron un rato y el abuelo dice: bueno, hijo, ya nos bañamos con ella.
ya estuvimos con ella. Subamos el barranco. El abuelo busca unas ramitas, un campito descubierto, enciende un fuego y le convida 2 chocolates. Saca una manta, lo tapa y se acuestan a dormir. A la mañana, más que temprano que todas las veces, los pajaritos empiezan con su revuelo, los perros que ladran, los teros que están poniendo los huevos y deciden regresar. Esteban tan feliz de haber cumplido su sueño, de que esa bella luna se había bañado junto con él en la laguna. Bien. Es un autor joven, se llama Edvard Munch, así que tiene estas historias tan bellas como para cerrar el año y empezar las vacaciones. ¿Copa? ¿Qué fue lo que más les gustó del cuento de Zulema? La luna. ¿La luna? La inocencia del abuelo. Eso, La relación del abuelo y del vínculo. vínculos. ¿Y lo que no les gustó? No sé si hay algo que no nos gustó. Creo que Algo que nos dejó incómodos del cuento, ¿no? No. Con el abuelo no se lo El chocolate. Bueno, no, En algún momento me gusta saber cuando escuchas mi cuento qué impresiones les ha causado. Bueno, les voy a decir una cosa. Ya saben que soy Celia, ¿no? Sí. Bueno. Zulema te conocía. Les narró el cuento sin apoyarse en el texto. Yo no voy a hacer eso porque elegí un cuento que no quiero que ustedes se pierdan las palabras que dejó escrita la poeta que los hizo. Esa poeta se llama María Teresa Andrueto, es una escritora cordobesa, es una señora mayor como yo y recibió el premio más grande que se da más allá del Nobel en literatura. Ella recibió ese Nobel pero en literatura infantil. ¿Sí? Escribe tanto para niños como para adultos. Y muy bien, muy hermoso lo que hace. Vamos a ver ahora si ustedes opinan lo mismo que yo. Me van a decir después. El cuento que yo elegí se llama Los pececitos de oro. Cierta vez, en un pueblo que se llamaba Oliva, corrió la noticia que en un mar lejano nadaban pececitos de oro. Los hombres y las mujeres del pueblo decidieron que debían elegir a un par de ellos para que se fueran por el camino y buscaran ese mar donde nadaban pececitos de oro. Los elegidos tenían que ser inteligentes para no perder el rumbo, honrados como para regresar con lo que encontraran, pero también tenían que ser buenos amigos para poder hacer el viaje sin pelearse, sin sacarse nada. Entonces todos estuvieron de acuerdo en enviar a Juan y a Pedro. Les armaron una mochila con mantas, con cantimploras con agua, alimentos, porque ellos iban a tener que atravesar montes, desiertos, recorrer llanuras, cruzar ríos. Juan y Pedro salieron del pueblo y al poco andar se les hizo de noche. Se tiraron sobre unos pajonales, ahí nomás, para sentir el olor salvaje de la hierba silvestre. Al abrigo de unas mantas, se durmieron. Por la mañana, los despertó la luz que brillaba sobre el campo y se quedaron horas mirando hasta que empezaron a caminar. No tardaron
en encontrar una bandada de palomas que bebían el agua clara del arroyo. Nunca habían visto palomas tan hermosas, más hermosas que aquellas que le llevaba al rey Salomón los mensajes de la reina de Saba. Se quedaron horas mirándolas, hasta que emprendieron la marcha. Y no tardaron en encontrar una manada de caballos salvajes, de pelambre lustrosa y crines largas que galopaban libres por el campo. Y se quedaron horas mirándolos. A Juan y Pedro les hubiera encantado montar uno de esos caballos, pero eran tan hermosos como salvajes. Y ellos tenían que seguir el camino en busca de los codiciados pececitos. No tardaron en encontrar un campo de flores amarillas que giraban de cara al sol. Juan y Pedro nunca habían visto flores así y se quedaron ahí horas hasta que emprendieron la marcha. Y no tardaron en encontrar una cascada de agua que rompía en un hoyo de espuma blanca. Se sacaron la ropa y estuvieron horas jugando en el agua. Les hubiera gustado quedarse, pero tenían que buscar los pececitos, así que emprendieron la marcha. No tardaron en encontrar unas montañas nevadas y en la cumbre se perdían las nubes, allá lejos, allá en lo alto. Juan y Pedro nunca habían visto montañas tan altas y hubieran querido quedarse, pero tenían que seguir el viaje. No tardaron en encontrar un salitral enorme, donde no crecía ni un pastito, no andaba ni un pajarito. Juan y Pedro miraron a un lado, miraron a otro, se miraron después uno al otro y tuvieron los dos un enorme deseo de regresar a su pueblo, a Oliva. Habían salido de él hacía meses, con un rumbo que ya ni se acordaban dónde, y les pareció que era hora de desandar el camino. Y volvieron a ver las montañas, y la cascada en su hoyo de espuma, y el campo de girasoles, y los caballos salvajes, y los pajonales con la luz dorada. Pero no se detuvieron, porque iban camino a casa. Cuando los vieron llegar, los habitantes del pueblo corrieron a encontrarlos, venían desde el este, cansados, pero felices. Uno les acomodó el pelo, otro les dio agua de beber, otro les ofreció comida, hasta que alguno se animó. Se animó y le preguntó: ¿dónde están los pececitos de oro? Juan y Pedro miraron hacia arriba, miraron hacia abajo, después se miraron ellos dos a los ojos y no necesitaron nada para ponerse de acuerdo. Simplemente contaron que habían recorrido el mundo y que en el mundo había caballos salvajes, pajonales, montañas, salitrales, campos de girasoles, bandadas de palomas y hoyos de espuma blanca. Y entre tanta belleza, ni se habían acordado de los pececitos de oro. Sí, eso. ¿Qué les gustó? ¿Qué es lo que más les gustó de los pececitos de oro? A ver. No les gustó. A mí la cascada. La cascada, sí. Claro, desde allá a lo alto caían al hoyo de espuma Caballo blanca. salvaje. Los caballos. Caballo, dos por caballo, una cascada. La montaña que se pierde allá en las nubes. ¡Ay, qué lindo! Donde se acuestan a dormir los pajonales. Eso también está bueno. Siempre siguieron Sí, juntos, no, cuando todo el catálogo había, hicieron juntos. Estuvieron juntos, sí, que coincidían, claro. Y cuando llegaron al gimnasio miraron a los ojos y se entendieron todo lo que habían hecho. Una maravilla. Una maravilla. Vivieron hasta el viaje. Sí, Se olvidaron lo que fueron Ya los que años. Se olvidaron Pero si tan lindo era. todo lo que pasaron, fue tan lindo que se olvidaron lo que
Y no importó que eran los peces de oro. Claro. De oro. Muy bien. Más Y, allá de ese valor. y lo importante es que volvieron otra vez a su hogar, o sea que también Sí, sí. más allá de que vieron un montón de cosas lindas en el recorrido, como que volvieron otra vez a... La raíz. Que no se perdieron. Claro. ¿Y algo que no les gustó, que los incomodó, que los puso mal? No, la parte que no me gusta a mí es la de saltar. Ah, pero es necesario. Claro, eso que estaba desierto, Sí. ni una plantita, ni un Nada. pajarito. Nada, Nada, qué soledad, ¿no? yendo para el sur. ahí Es como un está. desierto mismo. Sí, claro. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno este equipo. Muy atento. Tuvo similitudes con el otro cuento. Sí, ¿no? Con el paisaje, Exacto, sí. el tirarse al campo, Y la amistad, tuvo muchas los similitudes. valores, El agua. el agua, la Bien. naturaleza. ¿Vieron que Jimena fue mi alumna? Seguir un paso también. Bibliotecaria. Sí. Los gobernantes de Marrakech habían decidido que había que matar al rey del reino vecino por considerarlo arbitrario y violento. Y para eso buscaron a un joven del pueblo que se llamaba Kadir, que aún no había tomado mujer, y le encomendaron la misión. Kadir se despidió de su mamá y al caer la tarde ya estaba en las puertas de la ciudad, así que abrevó el caballo y se echó a dormir tranquilo por última vez. A la mañana siguiente emprendió el viaje y anduvo bajo el sol, las estrellas, bajo la luna, y llegaba de tanto en tanto y se quedaba en algún pueblito a jugar a las cartas y a tomar ginebra para tratar de olvidar cuál era su misión. Anduvo por muchos pueblos y en ninguno hizo amigos. Una tarde al llegar a un paraje conoció a una muchacha, pasó la noche con ella, pero solamente una noche, y a la mañana ensilló y salió de nuevo. Cuando iba a mitad de camino, desde el reino de Marrakech a la ciudad donde lo habían enviado, se encuentra con un viajero que llevaba el mismo destino. Empezaron a compartir el queso, las pasas de uva, el aguardiente, y ya en los pocos días los caballos iban anca con anca. Kadir y este hombre iban hasta la ciudad de Corá. Y cuando iban por mitad de camino, Kadir pensó que ese compañero ya era un amigo, lo consideraba un amigo, y pensó si le contaba o no le contaba cuál era la misión que lo llevaba hasta la ciudad de Corá. Preocupado dijo, si no le cuento, si no le comento, por ahí nos ven juntos y lo van a considerar mi cómplice. Y como yo a esta altura lo considero un amigo, le voy a decir la verdad. Al tranquito de los caballos, Kadir le pide que se detenga y le dice, tengo que confesarte algo. Mira, yo voy a la ciudad de Caré, tengo que matar al rey, esa es mi misión, y yo no quisiera que te vean conmigo, no quisiera que te consideraran mi cómplice. Asombrado, Corá se detiene, se baja del caballo y lo mira a los ojos. Mira, Karim, ese hombre que vos andás buscando soy yo. Yo soy el rey de ese país y lo gobierno en paz desde hace muchos años.
Pero una cosa te digo, muchacho, hacé lo que sea tu deber. Kadir pensó que los misterios de Dios son insondables, pero que un hombre debe hacer lo que dicta la ley y lo que dicta el corazón. De un salto se bajó del caballo, desenvainó la espada y la clavó con toda la fuerza entre ellos dos en la tierra. Lo miró, lo abrazó y pensó que él era su gran amigo. El rey, asombrado ante la actitud de Kadir, le ofreció trabajo, le ofreció protección, pero Kadir quería estar seguro de que lo que había hecho era realmente lo que le había dictado el corazón. Entonces, montó, miró hacia atrás y salió sin rumbo por los campos de Marrakech, como lo hacían antes los peregrinos. Este cuento también es de María Teresa Andrueto, Camino a Corazán se llama. Les voy a contar la historia de una muchacha muy bella. Como pasan los cuentos, era una princesa, acostumbrada a que le hagan caso a cada uno de sus caprichos. Lo hacían sus padres, lo hacían los hombres que la pretendían, lo hacía el pueblo. Y había un muchacho que estaba enamorado de ella, un muchacho del pueblo, que tenía la cara y el cuerpo cruzado de cicatrices. Cicatrices que las había adquirido a lo largo de su corta vida. Ella le correspondía, pero como era tan soberbia, tan orgullosa, tan vanidosa, le había dicho: mira, hasta que no te saques todas las cicatrices, ni te acerques. No hay casamiento, no hay noviazgo, nada. Y él no podía dormir de la angustia que tenía, de la tristeza que le daba. Es así como una madrugada, desvelado, se sienta al borde del camino, pero al amparo de un árbol, en un bosque, en un monte, pensando qué podía hacer para sacarse las cicatrices. Y en eso se acerca una carreta tirada por un burro. Se detiene la carreta, baja un hombre, hace un movimiento con sus manos y el burro se transforma en otro hombre. El muchacho, como ustedes imaginarán, miraba con los ojos grandes lo que estaba sucediendo. Después el hombre va a la parte trasera de la carreta, baja un pollo, lo pone en un asador, enciende el fuego y se sientan los dos hombres a conversar. Y él seguía mirando desde el otro lado del camino, pero en un momento no pudo aguantar más. Entonces se cruzó y lo saluda y le dice: ¿me podrías decir cómo hiciste eso? Entonces el hombre, que era un mago, le dice: mira, podemos hablar de todo lo que quieras, menos de los trucos que yo hago. Bueno, entonces el hombre hace otra vez el movimiento, el hombre se transforma en burro y lo invita al muchacho a comer con él, a cenar con él. Y hablan de las cosas de la vida, de uno, del otro, pero el muchacho solo tiene en su cabeza una idea. Acerca su cara al fuego y le dice: ya que sos tan bueno haciendo magia, ¿no me podés sacar estas cicatrices? Y se señala el rostro, que estaba cruzado de marcas. Sí,
¿Cómo no? Le contesta el mago. Bueno, quiero que lo hagas ya mismo. Bueno, pero tenés que saber que si yo borro las cicatrices, se borra todo. Le dice así, todo. Sí, le dice, quiero que me borre las cicatrices. Entonces, el hombre, con un dedo, le toca una cicatriz del rostro y se borra. Va hasta la carreta, trae un espejo y le muestra al muchacho cómo ha quedado. Pero el mago sigue hablando. Le dice, fíjate, ahora te he borrado esa cicatriz, por lo tanto, cuando ocurrió, vos no estabas defendiendo a tu pueblo, vos estabas escondido detrás de una barricada. Sí. Ah, no, dice el muchacho, no es así. Esa cicatriz yo la tengo porque los cosacos invadieron a mi pueblo y yo defendí a mi familia y entonces con un sable me atravesaron la cara. Yo no quiero que me borres el recuerdo. Ah, no, le dice el mago. Si yo te borro la cicatriz, también te borro el momento en que sucedió. Déjalo así, le dice el muchacho. La luna ya estaba alta y los dos se fueron a dormir. Al otro día, cuando él despierta, la carreta no estaba, ni el hombre, ni el burro, nada. Entonces salió corriendo a hablar con la princesa. Ella cuando lo vio le dijo, ya te dije que no te acerques si no te sacaste las cicatrices. Y entonces él se toca una cicatriz y le cuenta qué había sucedido. Y se toca otra del otro lado y le cuenta la historia. Y otra más y le vuelve a contar otra historia. Y cuando le cuenta la historia de la última cicatriz, ya estaban los dos ante el rabino que los estaba casando. Es una historia muy antigua que un escritor que se llama Bill Maher la reescribió para nosotros. Está en otro idioma, forma parte de la tradición oral de otros pueblos, quiero que yo les hablo de los cosacos, y entonces la reescribió para que nosotros supiéramos esa historia. La escuché yo. Ah, mira. Papo. Ah, muy bien, claro. Sí, Les voy a hacer un recital. ahora sí que se viene. Tráeme la guitarra. De curioso y arriesgado una tarde de tormenta, subí al cielo por mi cuenta en una nube sentada. San Pedro salió enojado cuando llamé a la tranquera y tocándose la pera me dijo, gaucho atrevido, ya he visto cómo has subido en una nube matrera. Debería mandarte al infierno por bandido y cachafaz. Yo le contesté ahí nomás, cuando me oiga el Padre Eterno. Y con acento más tierno le dije, déjeme de entrar, Señor, que con la guitarra mía quiero un rato de alegría darle a Dios como cantor. Me hizo pasar y en el trono estaba el viejo querido. Dijo al verme bienvenido, si sos cantor, te perdono. Y siguiendo el mismo tono donde la verdad se encierra, me puse a hablarle de las guerras hechas por las ambiciones y que andaban los tropezones por poner paz en la tierra. Cantá, me dijo, cantá, si para eso te he dado talento y habilidad. Y fue tal la claridad de mi voz en el relato que después de oírme un rato, me dijo el viejo querido, me gusta lo que he oído, pero ahora tocame un gato. Y cuando en un bordoneo el encordado retozaba, a Tata Dios le brotaban las ganas de un zapateo.
Y ya cumplido el deseo me dijo, no voy a negar que me has hecho emocionar con ese gato punteado y solo porque es pecado no me he puesto a zapatear. Me miró fijo a los ojos, me dio en el lomo un soplido y me crecieron alitas. Eran blancas, livianitas y un plumaje pulido. Bajate como has venido, me dijo del mundo el dueño, y yo con mucha emoción corto aquí la relación, que no ha sido más que un sueño. Bueno, No sé decir. Muy bueno. ¿tienen ganas de escuchar más? ¿O ya está, ya es suficiente? No, si tenés algo más. Abrí el Te vamos bolso, a escuchar. abrí el bolso, abrí el Yo soy bolso. muy pedigüeña. Bueno, buen público. No, nada que ver. ¿quieren respirar un poquito? ¿Están respirando? Sí. Ah, tienen que respirar hondo porque ahora les va a llevar un tiempito de atención. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Están dispuestos? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, allá no oigo nada, no sé si están. No, te dijeron. Está concentrada, Doris. Doris. Yo escucho atento. El rey ya era muy viejo. Se notaba porque tenía la barba blanca y los ojos tan cansados que no veía un dragón a 3 pasos. Pero era un rey bueno, el mejor que había tenido aquel reino en toda su historia. El reino era pequeño, no demasiado rico, así que solo había 3 ministros. El ministro de Defensa, que era un coronel. El ministro de Economía, que era muy inteligente. Y el ministro de todo lo demás, que era emprendedor. Todas las tardes el rey atendía a los ministros. Se sentaba en el trono y los ministros, en bandeja de plata, le traían las leyes, las propuestas, los pedidos. El rey escuchaba, pero no contestaba. No porque estuviera sordo, ni porque le faltaba voz, sino porque le gustaba tomarse un tiempo. Él les decía, bueno, mañana decidiremos. Y pedía que lo dejaran solo. Detrás del trono había una cortina. Detrás de la cortina, una puerta. Y detrás de la puerta, una terraza. En la terraza había otro trono, pero era más chiquito, de caña y paja. Él daba el sol, y entonces el rey le gustaba ese asiento fresco, y le gustaban mucho los pájaros. Cada tarde cuando el rey se sentaba ahí, después que atendía a los ministros, los pájaros llegaban y le cantaban canciones. Comían al piste de sus manos o jugaban en su barba. Para cuando iba a dormir, el rey tenía la cabeza llena de trinos y aleteos. Y al día siguiente, cuando los ministros venían a buscar la respuesta, él les daba soluciones sensatas, justas, bondadosas. El sueño de los ministros no era tan apacible. El ministro de Defensa soñaba con ser general, y para eso quería una guerra. El ministro de Economía soñaba con crear un impuesto original para poder pasar a la historia. El ministro de todo lo demás soñaba con secar una laguna que había en el medio del reino para construir una carretera que atravesase el reino de punta a punta. Cada vez que el ministro de Defensa hablaba de guerra, o el ministro de Economía de impuestos, o el ministro de todo lo demás de secar la laguna, el rey se hacía como que no escuchaba. Ah, sí, ¿por qué?
para recaudar dinero tenemos que exportar. Bueno, decía el rey, tenemos sombreros, plumas, almohadas. Ah, sí, excelente idea. Para eso tenemos que hacer la carretera. Bueno, si secamos la laguna nos vamos a quedar sin pájaros y vamos a tener que volar. Para eso hay que construir un puente. Bueno, todo eso es secundario, decía el de defensa. Nuestros vecinos insisten en reclamar los montes que están afuera de la frontera. Bueno, hablando se entiende la gente, decía el rey. Cada tarde, después de la audiencia, los ministros se quejaban. ¡Ah, nuestro rey se ha vuelto cobarde! ¡Ah, con los años se ha convertido en un tacaño! ¡Ah, no entiende nada de progreso!, decían. Pero un día, el ministro de Economía dijo: ¿no se dan cuenta que los argumentos del rey siempre terminan en lo mismo? ¿Vieron lo que me dice a mí? Me habla de plumas. ¡Ah! ¿Y a mí que me habla de volar? ¿Y a mí que me saca el cuento de las palomas mensajeras? Sí, tiene la cabeza llena de pájaros. Y hasta que no le saquemos los pájaros no vamos a conseguir nada. 3 días después, el rey llega a la terraza y no encontró su trono de paja. ¿Dónde está? Majestad, no sabemos, pero apareció quemado. Bueno, el rey sacó una silla y se sentó. Y unos pájaros vinieron. Esto es algo más que nada, dijo el rey. Pero al día siguiente, cuando llegó a la terraza, no encontró la bolsa de alpiste para darle a los pájaros. ¿Qué pasó? Majestad, no queda ni un grano de alpiste en todo el reino. Bueno, el rey mandó a traer las miguitas de pan de la cocina y algunos pajaritos picotearon. Ah, es algo más que nada, dijo el rey. Pero al día siguiente no llegó ningún pájaro a la terraza. ¿Cómo es posible?, dijo el rey. Y vio, Majestad, así son los pájaros, inconstantes, desmemoriados, mal agradecidos. Como el rey tenía los ojos cansados, no podía ver que todo alrededor estaba lleno de espantapájaros. En las murallas, en el parque. Esconder el trono de paja había sido idea del ministro de todo lo demás. No encontrar el alpiste, idea del ministro de Economía. Poner espantapájaros, idea del ministro de Defensa. El mayordomo lo sabía, pero le habían dicho que era por el bien del reino y le habían prometido nombrarlo canciller, con un manto de seda y con un coche de caballos y con un título de don. A partir de aquel día los pájaros no volvieron, ni a jugar en la barba del rey, ni a comer de su mano, ni a apoyarse en la silla. El rey ya no se fue a la cama con los trinos y los aleteos de sus pajaritos. Y cuando los ministros fueron a decirle que el trono de paja lo había quemado un espía, que el alpiste no llegaba porque las tropas enemigas bloqueaban la frontera y que los pájaros habían sido espantados por la amenaza de guerra, el rey dijo: mañana tendrán mi enérgica respuesta. Al rey no le gustaba nada, ni el impuesto, ni la carretera, ni la guerra. Esa noche no podía dormir, se levantó. No se podía sentar en ningún lado, se sentó en el suelo. En el hueco de la terraza vivía un ciervo. Tenía menos vista que el rey, pero se acercó. Y el rey, al ver un animalito con alas, hurgó en su bolsillo, encontró una nuez y se la dio. Cuando vio que ese pájaro tenía zarpas, se dio cuenta que no era un pájaro. Y dijo: bueno, es algo más que nada. Por lo menos a vos no te importa que yo no tenga alpiste y que el país vecino quiera hacernos la guerra. ¿Qué guerra? ¿Qué guerra?, dijo el murciélago. Lo que asusta a las aves son los espantapájaros. Nadie entiende por qué mandaste colocarlos. Espantapájaros.
Así supo de la conspiración de ministros y mayordomos. Y el rey y el murciélago pasaron la noche organizando el contraataque. Cuando empezaba a clarear, el murciélago fue a buscar a todos los pájaros. Y el rey llamó al mayordomo. Como que a la salida del sol quede un espantapájaros en el castillo, te voy a nombrar barrendero del rey. Tendrás un manto de harapos, una carreta para llevar la basura y el título de traidor. Aquella mañana, cuando los ministros llegaron a la audiencia, encontraron el salón lleno de pájaros. El rey miró a los tres hombres y les dijo: pensaba castigarlos por mentir y sobornar al bobo del mayordomo, pero sería injusto olvidar que tú, ministro de Defensa, eres el único coronel. Y tú, el ministro de Economía, eres muy inteligente. Y tú, el ministro de todo lo demás, eres muy emprendedor. Así que en lugar de un castigo, voy a darles un premio. Se levantó del trono, salió a la terraza, rodeado por el montón de pájaros. Los ministros se miraron, pensando que el rey estaba completamente loco. Pero cuando dejaron el salón del trono empezaron a entender. Una escolta de pájaros acompañaba a cada ministro. Y ninguno de los tres podía dar un paso sin provocar un intenso batir de alas. Aquella noche al acostarse, ellos tenían la cabeza llena de trinos y aleteos. En poco tiempo el ministro de Defensa se olvidó de la guerra. El ministro de Economía del impuesto. El ministro de todo lo demás de la carretera. Y no por eso el primero fue menos coronel, el segundo menos inteligente y el tercero menos emprendedor. Fueron, eso sí, algo más felices. Este cuento se llama Pájaros en la cabeza. Lo escribió un escritor cubano que se llama, tengo que leerlo, Joel Franz Russell. Se caracteriza por escribir cuentos muy relacionados con las cosas que nos pasan todos los días a los ciudadanos comunes. Bueno, supongo que ya están saturados. Vamos a Así tener que- que conseguir un montón de pajaritos entonces ahora. Sí, ¿no? Para que nos den el ok. Esos pajaritos que con sus aleteos y sus trinos nos propongan ideas justas, bondadosas, como las que tenía el rey, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Sí, sí, realmente. Bueno, Yo quisiera despedirnos con un deseo, ya que estamos en este tiempo de Adviento, que tengan una feliz Navidad en el corazón, sobre todas las cosas. Deseo que esta noche se te transforme en música, que puedas compartir el pan, reconocerse en las miradas, que siempre tengan algo de hoy para mañana y que lo sepan dar para regar las plantas, para cortar la leña, para encender el fuego, para que sean felices, que es la grave tarea que me he impuesto en esta noche, hermano mío. La teoría de los buenos deseos de Jaime Lima Quintana. ¡Feliz Navidad!